Hijo mío, esta noche voy a vaciar tu caja fuerte. Esas fueron las palabras que mi propio nieto me susurró al oído, mientras yo preparaba su chocolate caliente favorito. Mi mundo se desplomó en ese instante como un castillo de naipes bajo la lluvia. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 73 años, y durante los últimos 15 años he sido el banco personal de mi familia. Vivo en una casa de 2 plantas en el barrio de Chamberí, en Madrid, donde el aroma del café recién hecho se mezcla con el sonido constante de las llaves en la puerta principal. Mis manos, arrugadas pero firmes, han sostenido más lágrimas que pañuelos, más facturas que cartas de amor. Esa mañana del martes, como todas las mañanas desde hace una década, me levanté a las 6 para preparar el desayuno de mi hijo Alejandro y su esposa Patricia. Él trabaja en una empresa de seguros. Ella se dedica a gastar lo que él no gana. Viven conmigo porque es más económico, según dicen, pero la realidad es que mi pensión de maestra jubilada mantiene a flote esta casa de 4 personas. Ellos dos, mi nieto Sebastián de 16 años, y yo. El ritual matutino siempre era el mismo: tostadas con tomate rallado, café con leche en las tazas de porcelana que heredé de mi madre, y el periódico ABC doblado junto al plato de Alejandro. Patricia bajaba arrastrando las zapatillas por el suelo de mármol, con el pelo revuelto y esa expresión de fastidio que se había convertido en su marca registrada desde que perdió su trabajo en la tienda de ropa hace 3 años. Carmen, ¿podrías planchar mi camisa azul? Tengo una reunión importante, me decía Alejandro sin levantar la vista del móvil, mientras sorbía el café que yo había preparado con mis propias manos temblorosas por la artritis. Claro, hijo, respondía yo, como siempre, como había respondido durante los últimos 5000 días. Patricia, desde su silla, agregaba con esa voz melosa que escondía puñales. Ah, y Carmen, necesitamos que nos prestes otros 500 euros. Es para el seguro del coche de Sebastián. Ya sabes que los jóvenes necesitan movilidad. 500 euros, otra vez, como el mes pasado y el anterior, y todos los meses desde que comenzó esta pesadilla disfrazada de amor familiar. Mi caja fuerte, escondida detrás del cuadro de la Virgen del Pilar en mi dormitorio, guardaba los ahorros de toda una vida. 40 años enseñando a niños de primaria, levantándome antes del amanecer, corrigiendo cuadernos hasta altas horas de la madrugada. Cada billete ahí dentro representaba una renuncia: vacaciones no tomadas, vestidos no comprados, cenas no disfrutadas. Todo guardado para mis últimos años, para mi tranquilidad, para no ser una carga. Pero había terminado siendo exactamente eso: una carga que cargaba con todas las cargas de los demás. Esa tarde, mientras preparaba lentejas con chorizo para la cena, el plato favorito de Sebastián, mi nieto entró en la cocina con pasos silenciosos. Era un chico alto para su edad, con los ojos verdes de su abuelo, mi difunto esposo Miguel. Normalmente, Sebastián evitaba quedarse a solas conmigo. Prefería encerrarse en su habitación con esos videojuegos que costaban más que mi compra mensual del Mercadona. «Abuela», me dijo con una voz extraña, casi quebrada, «tengo que contarte algo». Dejé de remover las lentejas y me volví hacia él. Su rostro estaba pálido, los ojos brillantes como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasa, mi niño?». Se acercó más, miró hacia la puerta de la cocina para asegurarse de que estábamos solos, y me susurró al oído esas palabras que convertirían mi vida en un infierno. «Papá le dijo a mamá que esta noche, cuando te vayas a dormir, van a abrir tu caja fuerte. Dijeron que tú nunca te enterarías, que era mejor así, que ya eres muy mayor para manejar tanto dinero». El mundo se detuvo. El borboteo de las lentejas se volvió ensordecedor. Mis manos comenzaron a temblar, pero no por la artritis esta vez. «¿Qué dijiste?». «Lo siento, abuela». Escuché cuando hablaban en su cuarto. Mamá decía que con ese dinero podrían comprarse el piso nuevo en Las Rosas, que ya habían encontrado el que querían. Papá decía que era lo mejor para todos, que tú ya no necesitabas tanto dinero, que ellos te cuidarían mejor.
Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. 60 años de matrimonio con Miguel, criando a nuestro único hijo con amor infinito, sacrificándome para que estudiara, para que tuviera todo lo que nosotros no pudimos tener. Y ahora, este mismo hijo planeaba robarme en el silencio de la noche como un ladrón cualquiera. ¿Y tú qué dijiste, Sebastián? Nada, abuela. No dije nada. Pero no me parece bien. Tú siempre has sido buena con nosotros. Mi nieto, de apenas 16 años, tenía más dignidad que mi propio hijo de 45. Esa noche, mientras ellos cenaban mis lentejas y hablaban del partido del Real Madrid, yo sonreía. Sonreía mientras servía el postre, sonreía mientras recogía los platos, sonreía mientras les daba las buenas noches como si fuera una noche más. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. No era solo la traición, era la frialdad con la que habían planeado mi despojo, la naturalidad con la que hablaban de robar a la mujer que les había dado todo. Me fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté frente al espejo del tocador que Miguel me regaló en nuestro 10º aniversario. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, las mejillas surcadas por lágrimas saladas y algo nuevo en la expresión, una determinación férrea que no había sentido en décadas. Por primera vez en mi vida, iba a adelantarme a ellos. Esa madrugada no pude dormir. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. Cada paso en el pasillo me hacía contener la respiración. ¿Sería esta la noche? ¿O esperarían a que estuviera más profundamente dormida? Me quedé despierta recordando cómo había llegado hasta aquí, cómo una mujer que una vez fue respetada en su trabajo y amada en su hogar, había terminado siendo vista como una alcancía andante por su propia familia. Todo comenzó cuando Miguel murió hace 8 años. El cáncer se lo llevó en 6 meses, dejándome sola en esta casa que de repente se sintió inmensa y silenciosa. Alejandro apareció 3 días después del funeral con 2 maletas y una sonrisa compasiva. «Mamá, no puedes estar sola», me dijo mientras Patricia inspeccionaba la casa como una tasadora. «Nosotros nos mudamos contigo. Es lo mejor para todos». Al principio me alegré. La soledad pesaba como una losa sobre mis hombros, y tener a mi hijo cerca parecía un regalo después de tanto dolor. Pero pronto entendí que no habían venido por amor. Habían venido por conveniencia. La primera señal fue cuando Alejandro me pidió que firmara unos papeles para facilitar los pagos de la casa. Yo, confiada como siempre, firmé sin leer. Después descubrí que había puesto la mitad de la casa a su nombre. «Es para protegerte de los impuestos, mamá», me explicó con esa sonrisa que había heredado de su padre, pero que en él se veía falsa, calculadora. Luego vinieron las pequeñas peticiones. 50 euros para la compra, 100 para la gasolina, 200 para una reparación urgente del coche. Al principio parecían préstamos temporales, pero nunca vi un euro de vuelta. Cuando preguntaba tímidamente por el dinero, Patricia suspiraba dramáticamente. «Carmen, ¿en serio vas a pedirle dinero a tu propio hijo? Él está trabajando para mantenernos a todos. Lo menos que puedes hacer es contribuir con tu pensión». Contribuir. Esa palabra se volvió la espada de Damocles sobre mi cabeza. Mi pensión de 800 euros mensuales no alcanzaba para mantener a 4 personas, así que mes tras mes iba vaciando mis ahorros para cubrir lo que faltaba. El supermercado, los recibos de luz y gas, el seguro del coche de Patricia, que ella usaba para ir al gimnasio y a sus clases de pilates, las salidas nocturnas de Sebastián con sus amigos. Yo me había convertido en la proveedora invisible. Hacía la comida, limpiaba la casa, lavaba la ropa, pagaba las facturas, y al final del día, cuando me sentaba en mi butaca favorita con una manzanilla, escuchaba sus planes para el fin de semana. Restaurantes caros, viajes a la costa, ropa de marca para Sebastián. «¿Y tú no vienes, Carmen?», me preguntaba Patricia con esa falsa preocupación que me daba náuseas. «Ay, pero claro, a tu edad y con lo que te duelen las rodillas. A mi edad». Como si tener 73 años me convirtiera automáticamente en un mueble decorativo que había que tolerar pero no incluir. Recordé la vez que enfermé de gripe y tuve fiebre durante 3 días.
Me quedé en cama, tosiendo y temblando, esperando que alguien subiera a verme, que me preguntaran si necesitaba algo, que me trajeran un vaso de agua. Nada. Al tercer día, bajé yo misma arrastrando los pies para hacer la comida. Patricia estaba viendo la televisión mientras se pintaba las uñas. ¿Ya estás mejor?, me preguntó sin levantar la vista. Menos mal, porque no tenía ni idea de cómo usar la lavadora. O aquella Navidad, hace 2 años, cuando gastaron 3.000 euros en regalos para ellos mismos usando mi tarjeta de débito. «Es un adelanto de tu regalo para nosotros, mamá», me dijo Alejandro mientras desenvolvía el televisor de 55 pulgadas que habían instalado en su dormitorio. Mi regalo de Navidad fue una bufanda de 5 euros del mercadillo. También estaba el día de mi cumpleaños número 72. Me levanté ilusionada, pensando que tal vez, solo tal vez, habían preparado algo especial. Pero Alejandro se fue a trabajar sin decir una palabra. Patricia salió temprano a su clase de aquaeróbicos. Y Sebastián ni siquiera bajó de su cuarto hasta la hora de la cena. Me pasé el día sola, mirando las fotos de Miguel en el álbum que guardaba en la mesita de noche. En una de ellas, estábamos celebrando mi cumpleaños número 50. Él me había organizado una cena sorpresa con todos nuestros amigos del barrio. Había globos rojos, mi color favorito, una tarta de chocolate casera, y Miguel cantando Las Mañanitas, completamente desafinado pero con tanto amor que se me saltaron las lágrimas de felicidad. Ahora esos amigos habían desaparecido, unos por la distancia, otros por la muerte, y los pocos que quedaban, bueno, yo había dejado de llamarlos por vergüenza. ¿Cómo explicarles que mi hijo me había convertido en una extraña en mi propia casa? Pero lo que más me dolía eran las conversaciones que escuchaba sin querer, los murmullos en su habitación cuando creían que yo no podía oírlos. «Tu madre está gastando demasiado en comida», le decía Patricia a Alejandro. «Compra marcas caras cuando podríamos ahorrar comprándolas del supermercado. Ya le diré que sea más consciente con los gastos», respondía él. «¿Consciente con los gastos?» Yo compraba la marca blanca de todo, buscaba las ofertas, usaba cupones de descuento como si fuera una cazatesoros. El único lujo que me permitía era el jamón ibérico para los bocadillos de Sebastián porque sabía que le gustaba. O la vez que Patricia le dijo a su hermana por teléfono: «Vivir con mi suegra es un infierno, pero la casa es grande y no pagamos alquiler. Además, ella cubre casi todos los gastos con su pensión y sus ahorros. Es una situación muy cómoda para nosotros. Cómoda para ellos. Un infierno para ella». Esa era yo. La comodidad de otros construida sobre mi propio infierno silencioso. La gota que colmó el vaso fue el episodio del médico. Hacía 3 meses que tenía dolores en el pecho y dificultades para respirar. Cuando finalmente reuní el valor para decírselo a Alejandro, él suspiró como si le hubiera anunciado que quería tirarme en paracaídas. «Mamá, probablemente son nervios. A tu edad es normal. Pero si insistes, te llevo al médico la próxima semana». La próxima semana se convirtió en el próximo mes. Y cuando finalmente me llevó, se quedó en la sala de espera jugando con el móvil mientras yo recibía las noticias del cardiólogo. Arritmia cardíaca por estrés. Necesitaba medicación diaria y controles regulares. «¿Cuánto cuestan las pastillas?», fue lo primero que preguntó Alejandro cuando salí de la consulta. «No». «¿Cómo estás, mamá?» «No». «¿Es grave?» «No». «¿En qué te puedo ayudar?» «¿Cuánto cuestan las pastillas?». Esa noche, mientras yacía despierta esperando escuchar sus pasos sigilosos hacia mi habitación, hacia mi caja fuerte, hacia mis últimos vestigios de independencia, entendí algo con una claridad brutal. No era su madre, era su empleada impagada, su cajero automático personal, su seguro de vida en funcionamiento, y lo peor de todo era que yo había permitido que llegáramos hasta aquí, con mi silencio cómplice, con mi amor mal entendido, con mi miedo a quedarme sola. Pero esta noche, algo había cambiado. Las palabras de Sebastián habían encendido una llama que creía extinta. Por primera vez en 8 años, iba a actuar antes de que ellos actuaran contra mí. Miguel siempre me decía: «Carmen, tú eres más fuerte de lo que crees.
Solo tienes que recordar quién eras antes de convertirte en lo que otros necesitan que seas. Era hora de recordar quién era Carmen Esperanza Morales. A las 3 de la madrugada, los escuché. Pasos cautelosos en el pasillo. El crujido de la tabla suelta frente a mi puerta. El murmullo casi imperceptible de sus voces. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo a través de las paredes. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo el sueño profundo de una anciana. Escuché cómo probaban el pomo de mi puerta lentamente. Menos mal que había echado el pestillo. «Está cerrado», susurró la voz de Patricia. «Claro que está cerrado, idiota», le respondió Alejandro en un susurro áspero. «¿Creías que iba a dejarlo abierto? ¿Y ahora qué? Esperamos. Mañana, cuando baje a desayunar, tú la distraes y yo subo. ¿Y si se da cuenta? No se va a dar cuenta. Últimamente está muy despistada. Ayer se le olvidó hasta dónde había puesto las gafas. Despistada, como si mi única función en esta casa fuera ser una anciana senil conveniente para sus planes. Se alejaron, pero yo seguí despierta hasta el amanecer, con una mezcla de furia y tristeza corriendo por mis venas como veneno. No era solo el robo planeado lo que me destroza por dentro, era la facilidad con la que hablaban de mí, como si fuera un obstáculo menor en sus vidas, un problema que resolver en lugar de la mujer que les había dado todo. La mañana llegó con el sonido habitual del despertador de Alejandro. Bajé a preparar el desayuno como todos los días, pero esta vez cada gesto tenía un peso diferente. Cuando puse la cafetera al fuego, pensé, esta podría ser la última vez que haga café para él. Cuando corté el pan de molde, pensé, este podría ser el último desayuno que le prepare. Alejandro bajó arrastrando los pies, con esa cara de mal humor matutino que había heredado de su padre, pero sin la ternura que Miguel tenía incluso en sus peores días. «Buenos días, mamá», murmuró sin mirarme, concentrado en su móvil. «Buenos días, hijo». Patricia apareció 10 minutos después, con el pelo recogido en un moño desarreglado y esa bata de seda rosa que le había regalado para su cumpleaños. Una bata de 150 euros pagada con mi dinero, por supuesto. «Carmen», me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, «hoy necesito que me acompañes al centro comercial. Quiero comprarle algo bonito a Sebastián para su cumpleaños». ¿No? El cumpleaños de Sebastián era en 2 meses. Pero entendí el juego. Ella me sacaría de casa para que Alejandro pudiera registrar mi habitación tranquilamente. «No puedo acompañarte hoy», respondí mientras servía el café con mano temblorosa. «Tengo cita con el cardiólogo». Era mentira, pero necesitaba ganar tiempo. «Ah», Patricia frunció el ceño, claramente contrariada. «¿No puedes cambiarla? Es que ya había quedado con mi hermana para encontrarnos allí». «Los médicos son difíciles de cambiar a mi edad», mentí de nuevo, sorprendiéndome a mí misma por lo natural que sonaba. Alejandro levantó la vista del móvil por primera vez. «Mamá, últimamente vas mucho al médico. ¿Seguro que no estás exagerando un poco?» ¿Exagerando? El hombre cuya vida había sostenido durante 8 años me acusaba de exagerar por cuidar mi salud deteriorada. «Tengo arritmia cardíaca, Alejandro. El médico me dijo que tenía que hacerme controles regulares». «Ya, pero tampoco hace falta ir cada 2 por 3. Los médicos de ahora te sacan el dinero con cualquier excusa». Patricia asintió vigorosamente. «Tienes razón. Carmen, a lo mejor podrías espaciar más las visitas. Total, si te sientes bien». Me quedé mirándolos con una mezcla de incredulidad y dolor. Mi propio hijo y mi nuera estaban tratando de convencerme de no cuidar mi salud para ahorrar dinero. Mi dinero, por cierto. «Bueno», dije finalmente, «veré qué puedo hacer». Mentí otra vez. No iba a ver qué podía hacer. Iba a hacer lo que debería haber hecho hace años. Después del desayuno, salí de casa con el pretexto de ir a la farmacia. En lugar de eso, caminé hasta el Banco Santander de la calle Fuencarral, donde tenía mi cuenta desde hacía 30 años. Don Carlos Méndez, el director, me conocía desde que Miguel y yo pedimos la hipoteca de la casa. «Doña Carmen», me saludó con genuino cariño. «¡Qué alegría verla! ¿Cómo está? ¿Y su nieto?» Su amabilidad me emocionó tanto que por poco me echo a llorar allí mismo. «Don Carlos, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Urgentemente».
Su expresión se volvió seria al ver mi rostro demacrado. Por supuesto, pase a mi despacho. ¿Quiere un café? ¿Un vaso de agua? 20 minutos después, había cambiado todas las claves de mis cuentas, revocado cualquier autorización que hubiera dado a terceros y solicitado un extracto completo de los movimientos de los últimos 2 años. Lo que vi en esos papeles me quitó la respiración. En 24 meses, había retirado 47.000 euros de mis ahorros. 47.000 euros. Prácticamente la mitad de todo lo que Miguel y yo habíamos logrado reunir en una vida de trabajo honesto. ¿Estás segura de que quiere hacer estos cambios?, me preguntó don Carlos con preocupación. Su hijo ha estado manejando algunas de sus cuentas. Precisamente por eso. Le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Mi hijo ya no va a manejar nada que sea mío. Cuando regresé a casa 3 horas después, Patricia me recibió con cara de pocos amigos. ¿Dónde estabas? Te estuvimos buscando por todas partes. En el médico, como te dije. Pero llamamos a la clínica y dijeron que no tenías cita. Me habían estado controlando, verificando mis movimientos como si fuera una adolescente rebelde en lugar de la dueña de la casa. Fui a urgencias. Mentí una vez más. Me sentía mareada. Alejandro apareció desde la cocina con una expresión extraña. ¿Todo bien con tu salud, mamá? Todo perfecto, hijo. Esa noche, durante la cena, noté que me observaban de manera diferente. Sus miradas se cruzaban por encima de mi cabeza, como si estuvieran comunicándose en un código secreto que yo no entendía. Sebastián parecía incómodo. Movía la comida en el plato sin llevarla a la boca. «Abuela», me dijo de repente, «¿tú estás bien?» «Estoy perfectamente, mi niño. ¿Por qué lo preguntas?» «No sé. Te veo diferente». Patricia le lanzó una mirada asesina. «Sebastián, no molestes a tu abuela con preguntas tontas. Termínate la cena». Pero yo sabía que mi nieto tenía razón. Estaba diferente. Por primera vez en 8 años, había tomado una decisión por mí misma. Sin consultar, sin pedir permiso, sin buscar la aprobación de nadie. Y se sentía liberador. Después de la cena, mientras fregaba los platos, Patricia se acercó a mí con esa sonrisa de víbora que reservaba para las ocasiones especiales. «Carmen, he estado pensando. ¿No crees que sería buena idea que Alejandro tuviera acceso a tus cuentas bancarias? Por si te pasa algo, ya sabes. A tu edad nunca se sabe». Ahí estaba. El golpe directo. Ya no se molestaban en disimular. ¿Por qué iba a necesitar acceso a mis cuentas? Bueno, para ayudarte a administrar el dinero. Últimamente te veo muy olvidadiza, y los números nunca fueron tu fuerte. Los números nunca fueron mi fuerte. La mujer que había llevado las cuentas de la casa durante 40 años de matrimonio, que había administrado el presupuesto de un aula de 30 niños durante décadas, que había logrado ahorrar suficiente dinero para comprar esta casa y mantener a una familia de 4 personas con su pensión. Mis números están perfectamente, Patricia. Y mis cuentas también. Ya, pero por seguridad. Mi seguridad es asunto mío. El silencio que siguió a mis palabras fue tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Patricia me miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Perdona? He dicho que mi seguridad es asunto mío. Y mis finanzas también. Por primera vez en 8 años, les había dicho que no. Y el mundo no se había acabado. Los días siguientes fueron como vivir en un campo de batalla silencioso. Alejandro y Patricia habían cambiado su estrategia. Si la sutileza no funcionaba, era hora de la guerra abierta. Todo comenzó al día siguiente, cuando intenté usar mi tarjeta en el Carrefour para hacer la compra semanal. La máquina la rechazó 3 veces consecutivas. Detrás de mí, una cola de clientes suspiraba con impaciencia mientras yo, con las mejillas ardiendo de vergüenza, marcaba desesperadamente el número del banco. «Su cuenta ha sido bloqueada por actividad sospechosa», me informó una voz mecánica del servicio automático. «Para más información, contacte con su sucursal». Actividad sospechosa. Cambiar las claves de mis propias cuentas era considerado sospechoso. Abandoné el carrito lleno de compras y salí del supermercado con la dignidad hecha pedazos. En el autobús de regreso a casa, una anciana sentada a mi lado me preguntó si me encontraba bien. «Se ve muy pálida, señora. ¿Necesita que llame a alguien?» «No.
Le respondí con la voz quebrada. No hay nadie a quien llamar. Cuando llegué a casa, Alejandro estaba esperándome en el salón con una expresión que no le había visto desde que era adolescente, y le descubrí fumando en el balcón. Mamá, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre tu comportamiento de ayer. El banco me llamó. Por supuesto que le habían llamado. Durante años había sido mi contacto de emergencia, mi persona de confianza para todos los asuntos financieros. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que últimamente estás muy confundida, que tomas decisiones irracionales, que probablemente necesitas ayuda médica. Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi propio hijo estaba diciéndole al banco que yo estaba senil. No estoy confundida, Alejandro. Estoy tomando control de lo que es mío. ¿Control? ¿Llamas control a cambiar todas las claves sin avisar a nadie? ¿A hacer que la familia no pueda ayudarte en caso de emergencia? ¿Ayudarme? ¿Es así como llamas a robar 47,000 euros de mis ahorros? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro palideció, pero su expresión se endureció inmediatamente. Ese dinero no fue robado. Fue invertido en esta familia, en mantener esta casa, en pagar los gastos que tú no podías cubrir con tu pensión. ¿Invertido? ¿Sin preguntarme? ¿Sin siquiera decírmelo? Porque sabíamos que te pondrías histórica, como te estás poniendo ahora. Histórica. Así me llamaba por defender mi propio dinero. Patricia apareció entonces en el salón, como si hubiera estado esperando su momento de entrada. Llevaba esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado durante años. Carmen, mi amor, creo que deberías sentarte. Te veo muy alterada. Estoy perfectamente. No, no lo estás, intervino Alejandro. Mamá, hemos estado hablando Patricia y yo, y creemos que necesitas ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda? Psicológica, dijo Patricia con voz melosa. He estado investigando, y hay síntomas de demencia senil que... No tengo demencia. Los cambios de personalidad repentinos, la paranoia, la desconfianza hacia la familia, continuó Patricia como si no me hubiera oído. Son señales claras. La única señal clara aquí es que ustedes me han estado robando durante años. Nadie te ha robado nada, gritó Alejandro, perdiendo por fin la compostura. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien, por el bien de esta familia. ¿Mi bien? ¿Gastar mis ahorros en vuestros caprichos es mi bien? Caprichos. Patricia se llevó la mano al pecho con gesto dramático. Carmen, ¿llamas capricho a la educación de tu nieto? ¿A mantener esta casa donde vives? ¿A los gastos médicos que nosotros hemos cubierto? Mis gastos médicos los pago yo. Y esta casa la compré yo con Miguel. Pero la heredará Alejandro, dijo Patricia con una sonrisa venenosa. Y mientras tanto, alguien tiene que mantenerla. Alguien tiene que pagar las reparaciones, los impuestos, los gastos corrientes. Era cierto. Según el testamento que Miguel y yo habíamos hecho juntos, la casa sería para nuestro hijo. Pero nunca pensé que él lo usaría como justificación para saquearme en vida. Además, continuó Patricia, no actúes como si fuéramos unos extraños. Somos tu familia. Todo queda en familia. Si soy familia, ¿por qué planeabais entrar a robar en mi caja fuerte por la noche? Esta vez fue Patricia quien palideció. Alejandro y ella se miraron, y en ese intercambio de miradas vi algo que me heló la sangre. No estaban sorprendidos de que lo supiera. Estaban evaluando cómo manejar la situación. ¿Quién te ha dicho eso?, preguntó Alejandro lentamente. Eso no importa. Claro que importa. Alguien te está metiendo ideas raras en la cabeza. Alguien te está manipulando. La ironía era tan brutal que casi me río. Ellos, que llevaban años manipulándome, me acusaban de estar siendo manipulada por defender mi dinero. ¿Fue Sebastián?, preguntó Patricia con voz peligrosa. Ese niño siempre ha sido demasiado sensible. Probablemente malinterpretó alguna conversación. Dejad a Sebastián en paz. ¿Entonces fue él?, insistió Alejandro. Mamá, no puedes creer todo lo que dice un adolescente. Los niños de su edad fantasean, inventan cosas. Sebastián no inventó nada. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque os escuché yo misma, a las 3 de la madrugada, planeando cómo abrir mi caja fuerte. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de los culpables pillados en flagrante.
Alejandro fue el primero en reaccionar. Vale, sí. Hablamos de eso. Pero no porque quisiéramos robarte, sino porque estamos preocupados por ti. Guardas tanto dinero en efectivo en esa caja. No es seguro, mamá. Cualquier ladrón podría entrar y... Los únicos ladrones que querían entrar fuisteis vosotros. No somos ladrones, gritó Patricia. Somos tu familia. Todo lo que tenemos, lo que somos, te lo debemos a ti. Pero también tienes obligaciones con nosotros. ¿Qué obligaciones? La de cuidarnos. La de asegurarte de que estemos bien. Alejandro es tu único hijo. Y yo soy su única madre. Pero al parecer, eso no le impide tratarme como una cajera automática. En ese momento, Sebastián bajó las escaleras. Se había puesto los auriculares, pero era obvio que había escuchado los gritos. Su cara estaba descompuesta, los ojos rojos. ¿Podéis parar de gritar?, dijo con voz temblorosa. Se os oye desde mi cuarto. Sebastián, sube a tu habitación, le ordenó Patricia. Esto no es asunto tuyo. Sí es asunto mío, respondió mi nieto con una valentía que me sorprendió. Es mi abuela, y estáis siendo muy injustos con ella. Tú no entiendes nada, le gritó su padre. ¡Eres un niño! Entiendo más de lo que creéis, replicó Sebastián quitándose los auriculares. Entiendo que la abuela paga todo en esta casa. Entiendo que vosotros gastáis su dinero como si fuera vuestro. Y entiendo que la tratáis como si fuera tonta. Ya está bien, rugió Alejandro levantándose del sofá. Vete a tu cuarto ahora mismo. No, dijo Sebastián, plantándose firme. No voy a dejar que tratéis así a la abuela. Ella nunca os ha hecho nada malo. Por primera vez en mi vida, vi a mi nieto como el hombre que algún día sería. Valiente, justo, dispuesto a defender lo correcto aunque le costara caro. Patricia se levantó también, con la cara roja de furia. Si no subes ahora mismo, te quedas sin móvil, sin ordenador y sin dinero de la paga. Me da igual, respondió Sebastián. Prefiero quedarme sin nada antes que ser cómplice de lo que le estáis haciendo. Y entonces ocurrió algo que jamás pensé que vería. Alejandro, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, se acercó a Sebastián con el puño alzado. «¡Alejandro, no!», grité, interponiéndome entre ellos. Pero su mano ya estaba en el aire, y en sus ojos vi una rabia que no reconocía. Una rabia que me helaba la sangre porque se parecía demasiado a la de su padre cuando bebía, antes de que el amor lo curara de esa enfermedad. Mi hijo había heredado la peor parte de su abuelo paterno, y por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio hijo. Esa noche no bajé a preparar la cena. Por primera vez en 8 años, me quedé en mi habitación con la puerta cerrada con llave, escuchando cómo abajo se preguntaban dónde estaba la comida, por qué no había nada preparado. Si es que ahora iban a tener que cocinar ellos mismos. «¡Mamá!», gritó Alejandro desde el pie de la escalera. «¿Qué pasa con la cena?». No respondí. Estaba sentada en el borde de mi cama, mirando la caja fuerte abierta que había escondido detrás del cuadro de la Virgen del Pilar. Dentro quedaban apenas 8.000 euros en billetes, las escrituras de la casa, mi testamento y las cartas de amor que Miguel me había escrito durante nuestro noviazgo. 8.000 euros. Eso era todo lo que quedaba de una vida de trabajo y sacrificio. «Carmen», ahora era la voz chillona de Patricia. «¿Te encuentras mal? ¿Quieres que subamos?». Quería gritarles que no se acercaran, que había terminado de ser su sirvienta personal, pero mi garganta estaba cerrada por las lágrimas que había estado conteniendo durante horas. Los escuché discutir abajo. Alejandro decía que tendría que salir a comprar algo preparado del chino. Patricia se quejaba de que no sabía usar la cocina eléctrica. Sebastián ofrecía hacer unos espaguetis, pero su padre le gritó que se callara, que ya había causado suficientes problemas por un día. A las 10 de la noche, cuando la casa por fin se quedó en silencio, saqué mi móvil y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero que nunca había tenido el valor de usar. «Diga, Marisol, soy Carmen Morales. Perdona que te llame tan tarde». Marisol Vega había sido mi compañera de trabajo durante 15 años en el Colegio San Patricio. Se jubiló el mismo año que yo, pero a diferencia de mí, había tenido la sabiduría de irse a vivir con su hermana a un piso en Malasaña,
lejos de la familia que también había intentado aprovecharse de ella. ¡Carmen! ¡Qué sorpresa! No tienes que disculparte. Estaba viendo una película mala en la televisión. ¿Cómo estás? Hace meses que no sabía nada de ti. Su voz cálida me hizo llorar de nuevo. Había olvidado lo que se sentía hablar con alguien que te apreciaba de verdad. Marisol, necesito preguntarte algo. Esa residencia donde vive tu cuñada, la que me recomendaste una vez, ¿crees que tendrían plaza para mí? Un silencio. Carmen, ¿ha pasado algo? Suenas muy rara. Y entonces se rompió el dique. Le conté todo. Los años de abuso económico, la manipulación, los 47.000 euros desaparecidos, el plan para robar mi caja fuerte, la amenaza de violencia de esa tarde. Hablé durante media hora seguida, con la voz entrecortada por los sollozos, mientras Marisol escuchaba en silencio. «Dios mío, Carmen», dijo cuando terminé. «¿Por qué no me contaste nada antes? Porque me daba vergüenza, porque pensaba que era mi culpa, que no había sabido educar bien a mi hijo. Tu hijo es un desgraciado, Carmen, y su mujer peor. No tienes la culpa de nada». Sus palabras me aliviaron más que todos los calmantes del mundo. La residencia no, Carmen. Tú no necesitas una residencia. Necesitas independencia. Necesitas recuperar tu vida. Mi hermana Rosa tiene un piso pequeño en la calle Hortaleza que está alquilando. 2 habitaciones, cocina americana, mucha luz. Lo podríamos ver mañana mismo. No sé si tengo dinero suficiente para... Tienes tu pensión, ¿verdad? Con 800 euros mensuales se puede vivir dignamente si no tienes que mantener a 3 parásitos. Parásitos. Nunca había pensado en esa palabra, pero encajaba perfectamente. ¿Tú crees que podría hacerlo? ¿Empezar de nuevo a mi edad? Carmen, tienes 73 años, no 103. Mi hermana Rosa se divorció a los 68 y ahora es la mujer más feliz que conozco. Hace yoga, ha aprendido a pintar. Tiene un novio de 75 años que la trata como a una reina. La edad no es una enfermedad, es una oportunidad. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el dolor constante de los últimos meses. Era algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Preparé café, tostadas, puse la mesa. Alejandro y Patricia me miraron con desconfianza, como si esperaran que explote en cualquier momento. ¿Ya se te pasó el berrinche de ayer?, me preguntó Patricia con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. No era un berrinche, Patricia. Era el inicio de un cambio. ¿Qué cambio? Me voy de esta casa. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Pero en cuanto las pronuncié, supe que eran las correctas. Alejandro se atragantó con el café. ¿Cómo que te vas? Me voy a vivir sola. A un piso pequeño donde pueda tener paz. Mamá, no digas tonterías. Tú no puedes vivir sola a tu edad. ¿Por qué no? Porque eres mayor. Porque necesitas cuidados. Porque sin mí aquí no tendréis quien os mantenga. Terminé la frase por él. Patricia se levantó de la silla como impulsada por un resorte. Carmen, si esto es una rabieta por lo de ayer, no es una rabieta. Es una decisión. Voy a ver un piso esta tarde. Si me gusta, me mudo la semana que viene. ¡Estás loca!, gritó Alejandro. ¡Completamente loca! ¿Con qué dinero vas a pagar un alquiler? ¿Con qué dinero vas a vivir? Con mi dinero. Con mi pensión. Tu pensión no te llega ni para pagar los recibos básicos. Mi pensión me llegaba perfectamente antes de que aparecierais vosotros a sangrarme. Sebastián, que había estado desayunando en silencio, levantó la cabeza. ¿En serio te vas, abuela? Sí, mi niño. ¿Puedo ir a visitarte? La pregunta me partió el corazón, pero también me llenó de orgullo. Mi nieto quería mantener una relación conmigo, independientemente de lo que dijeran sus padres. Por supuesto que puedes, cuando quieras. Sebastián no va a ir a ninguna parte, rugió Patricia. Si te vas de esta casa, te vas sola. No vas a seguir envenenando a nuestro hijo contra nosotros. No estoy envenenando a nadie. Solo estoy dándole ejemplo de lo que significa tener dignidad. Alejandro se levantó bruscamente, haciendo que la silla cayera al suelo con un estrépito. Muy bien. Vete.
Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que no puedes valerte por ti misma. Y no esperes que vengamos a rescatarte cuando te falte dinero o te pongas enferma. Sus palabras me dolieron, pero no tanto como esperaba. Tal vez porque finalmente estaba viendo a mi hijo tal como era realmente. Un hombre egoísta y manipulador que solo se preocupaba por su comodidad. No voy a necesitar que me rescatéis, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Voy a estar perfectamente. Patricia se acercó a mí con esa expresión de falsa preocupación que tan bien conocía. Carmen, mi amor, creo que estás tomando una decisión muy precipitada. ¿Por qué no lo hablamos con calma? ¿Podemos hacer cambios aquí en casa? ¿Redistribuir responsabilidades? ¿Qué responsabilidades? ¿Las de cocinar, limpiar, lavar, planchar y pagar las facturas? ¿Esas responsabilidades? Bueno, podríamos... No, Patricia. Ya no hay nada que hablar. He tomado mi decisión. Esa tarde, Marisol me acompañó a ver el piso de la calle Hortaleza. Era pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural, suelos de parquet y una terraza diminuta donde cabían 2 macetas. Es perfecto, le dije a Rosa, la hermana de Marisol, mientras firmaba el contrato de alquiler. ¿Estás segura, Carmen? Me preguntó Rosa con gentileza. Es un paso muy grande. Es el primer paso real que doy en 8 años. Le respondí. Por primera vez desde la muerte de Miguel, iba a vivir para mí. Y se sentía como renacer. La mudanza estaba programada para el sábado. Solo necesitaba 3 cajas. Mi ropa, mis libros, las fotos de Miguel y los pocos objetos personales que realmente me importaban. Una vida entera reducida a 3 cajas de cartón, pero por primera vez en años se sentía como abundancia en lugar de pérdida. El jueves por la noche, mientras empaquetaba mis cosas con la silenciosa ayuda de Sebastián, que subía a mi cuarto cuando sus padres no lo veían, Alejandro irrumpió en mi habitación sin llamar a la puerta. «Necesitamos hablar», me dijo con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que yo detecté quebrada por el pánico. «Estoy ocupada. Mamá, esto es ridículo. No puedes irte así como así». Me volví a mirarlo. Mi hijo de 45 años, con su traje arrugado y su cara de desesperación mal disimulada, parecía de repente mucho más joven, como cuando tenía 8 años y había roto algo y venía a confesarse, esperando que su mamá lo arreglara todo con un beso y una sonrisa. ¿Por qué es ridículo, Alejandro? Porque eres mi madre, porque tienes 73 años, porque esta es tu casa. Esta era mi casa cuando vivía aquí con respeto y cariño. Ahora es solo el lugar donde pago facturas para gente que me desprecia. Se sentó en el borde de mi cama, un gesto que no hacía desde que era niño. Yo no te desprecio, ¿no? Entonces, ¿cómo llamas a planear robarme por las noches? ¿Cómo llamas a decir al banco que estoy senil? ¿Cómo llamas a amenazar con pegarle a tu propio hijo por defenderme? Cada pregunta lo golpeó como una bofetada. Lo vi encogerse con cada palabra. Nosotros. Las cosas se fueron de las manos. Nunca quise que llegáramos a esto. Pero llegamos, ¿verdad? Sí. Fue la primera palabra honesta que salía de su boca en años. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro? ¿Qué? Que tú fuiste el niño más bueno del mundo. Cuando tu padre se puso enfermo, tenías 18 años y podrías haber salido con tus amigos, haber hecho tu vida, pero te quedaste en casa ayudándome a cuidarlo. Te levantabas por las noches cuando él tenía pesadillas. Le dabas sus medicinas cuando yo no podía más de cansancio. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué le pasó a ese niño, hijo? No lo sé, susurró. Creo que me perdí en algún momento. ¿Cuándo? Cuando papá murió. Cuando de repente me convertí en el hombre de la casa y no sabía cómo serlo. Cuando Patricia me decía que tenía que ser fuerte, que tenía que cuidar de ti, que tenía que hacerme cargo de todo. Por primera vez vi una grieta en la armadura que había construido durante años. Mi hijo no era un monstruo. Era un hombre perdido, que había dejado que su miedo y su inseguridad lo convirtieran en alguien irreconocible. Alejandro, cuidar de mí no significaba robarme. Significaba respetarme. Lo sé, Dios,
Lo sé, pero cada vez que Patricia señalaba algo que necesitábamos, cada vez que surgía un gasto imprevisto, era más fácil pedírtelo a ti que buscar otra solución. Y cuando tú siempre decías que sí, pensaste que era estúpida. Pensé que era tu forma de querernos. Y lo era. Pero vosotros convirtisteis mi amor en debilidad. Se quedó callado durante largo rato, mirando sus manos. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna forma de que puedas perdonarme? La pregunta que había estado esperando durante 8 años. La disculpa que había soñado escuchar. Pero ahora que la tenía delante, me di cuenta de algo. Ya no la necesitaba. Alejandro, no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de que yo necesito vivir mi vida. Los años que me quedan. ¿Y no puedes vivirlos aquí? ¿Con nosotros? Si cambiamos las cosas. ¿Qué cosas cambiarías? Todo. Los gastos, las responsabilidades. Patricia y yo buscaríamos trabajo los dos. Te devolveríamos el dinero poco a poco. Podríamos... Alejandro, para. ¿Por qué? Porque ya no quiero que cambies. Quiero irme. Esas palabras lo golpearon más fuerte que todas las anteriores juntas. Pero si cambio, si todo es diferente. Hijo, llevo 8 años esperando a que cambies. Llevo 8 años diciéndome que el mes que viene sería diferente. Que cuando tuvieras la promoción serías diferente. Que cuando Sebastián fuera mayor sería diferente. Ya no quiero esperar más. ¿Entonces es definitivo? Es definitivo. Se levantó lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. ¿Podré verte? ¿Llamarte? La pregunta me sorprendió. Después de todo lo que había pasado, una parte de él seguía siendo mi niño pequeño, que tenía miedo de perder a su mamá. Por supuesto que puedes llamarme. Puedes venir a verme cuando quieras, pero como visita, no como inquilino. Asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Mamá, lo siento. De verdad, siento todo. Lo sé, hijo. Yo también. El viernes por la noche, Patricia pidió hablar conmigo a solas. La encontré en la cocina, preparándose un té con manos temblorosas. No sé cómo hacer esto, me dijo sin preámbulos. ¿Hacer qué? Vivir sin ti, mantener esta casa, ocuparme de todo. No sé cómo lo hacías. Era la primera vez en 8 años que reconocía todo lo que yo hacía. Se aprende, Patricia. Yo no soy como tú. No soy fuerte. Nadie nace siendo fuerte. Te haces fuerte cuando no tienes más remedio. Se sentó frente a mí, con los ojos rojos de haber estado llorando. Carmen, sé que he sido horrible contigo. Sé que te he tratado mal. Sí, lo has hecho. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Te dije muchas cosas, pero tú las interpretabas como debilidad o senilidad. Tienes razón. Yo tengo miedo. ¿De qué? De ser pobre, de no tener suficiente. Mi familia nunca tuvo nada, y cuando conocí a Alejandro, cuando vi esta casa, este barrio, pensé que había encontrado la seguridad que siempre busqué. Pero la seguridad no se construye robando, Patricia. Se construye trabajando. Lo sé, pero era tan fácil pedírtelo a ti. Y tú nunca decías que no, porque os quería. ¿Y ahora ya no nos quieres? La pregunta me hizo reflexionar. Ahora me quiero a mí. Patricia se cubrió la cara con las manos. No sé qué vamos a hacer sin ti. Vais a aprender. Los dos. Y Sebastián va a ver que sus padres son capaces de cuidar de sí mismos. ¿Crees que podrás perdonarme algún día? Patricia, no necesito perdonarte. Necesito olvidarte. Mis palabras fueron crueles pero necesarias. A veces la verdad duele porque es la única medicina que funciona. El sábado por la mañana, mientras la empresa de mudanzas cargaba mis 3 cajas en una furgoneta ridículamente grande, mis vecinos de toda la vida salieron a despedirme. Doña Mercedes, que había cuidado de Sebastián cuando era pequeño. Don Antonio, que había ayudado a Miguel a arreglar el tejado hace 10 años. La señora Pilar, que me traía tomates de su huerto cada verano. ¿Seguro que tienes que irte, Carmen? Me preguntó doña Mercedes con los ojos húmedos. Más segura que nunca, le respondí, abrazándola. Sebastián apareció cuando ya estaba subiendo al taxi que me llevaría a mi nueva vida. Abuela, espera. Corrió hacia mí con algo en la mano. Era una foto nuestra del verano pasado, en el retiro, dándole de comer a los patos. Para que no te olvides de mí.
Nunca podría olvidarte, mi niño. ¿Prometes que puedo ir a verte? Te prometo que siempre tendrás las llaves de mi nueva casa. Me abrazó con la fuerza desesperada de un adolescente, que entiende que el mundo está cambiando y que no puede hacer nada para detenerlo. Alejandro y Patricia se quedaron en la puerta, sin acercarse. Él levantó la mano en un gesto tímido de despedida. Ella simplemente me miró, con una expresión que no supe interpretar. El taxi arrancó, y mientras Madrid desfilaba por la ventanilla, sentí algo que no había experimentado en 8 años. Libertad absoluta. No tenía que volver a casa a cocinar para nadie. No tenía que limpiar los platos de otros. No tenía que escuchar quejas sobre gastos que yo pagaba. A los 73 años, por primera vez en mi vida, iba a vivir solo para mí. Y se sentía como volar. Los primeros días en mi nuevo piso fueron como aprender a caminar de nuevo. Cada mañana me despertaba a las 6 por pura costumbre, pero en lugar de levantarme automáticamente para preparar el desayuno de 3 personas, me quedaba en la cama unos minutos extra, disfrutando del silencio dorado de una casa que era completamente mía. La primera vez que preparé café solo para mí, lloré. Era absurdo, pero lloré sosteniendo esa taza pequeña de porcelana blanca, inhalando el aroma que por primera vez en 8 años no tenía que compartir con nadie que no lo apreciara. Pude beberlo despacio, mirando por la ventana hacia la calle Hortaleza, viendo a las madres jóvenes caminar hacia el colegio con sus hijos, a los oficinistas corriendo hacia el metro, la vida siguiendo su curso normal mientras yo, por primera vez en décadas, no tenía que formar parte de la prisa de nadie más. Durante la primera semana, Marisol vino cada día para asegurarse de que no me sintiera sola o abrumada por el cambio. La encontré un martes en el portal del edificio con una bolsa de tela llena de plantas. Todas las casas nuevas necesitan vida verde, me dijo mientras colocaba geranios rojos en mi diminuta terraza. Y todas las mujeres que empiezan de nuevo necesitan algo que cuidar que las haga felices en lugar de agotarlas. Tenía razón. Cuidar esas plantas se convirtió en mi primer ritual matutino. Las regaba con una regadera pequeña que había comprado en el Mercado de Maravillas. Les hablaba como hacía mi abuela con sus macetas en el balcón de Valladolid. Y cada brote nuevo se sentía como una pequeña victoria personal. La segunda semana descubrí algo asombroso. Mi pensión de 800 euros me alcanzaba perfectamente para vivir, sin tener que alimentar a 4 personas, sin pagar los caprichos de Patricia, sin cubrir los gastos del coche de Sebastián. El dinero se multiplicaba como por arte de magia. Pude comprar jamón ibérico real, no el de oferta, aceite de oliva virgen extra, pan de centeno del horno artesanal de la esquina. Comía poco, pero bien, sin prisa, saboreando cada bocado como si fuera un lujo porque, en cierto modo, lo era. Era el lujo de elegir qué comer, cuándo comerlo, y disfrutarlo sin tener que escuchar quejas sobre el precio o sugerencias sobre qué debería haber preparado en su lugar. El primer día que salí a explorar mi nuevo barrio sin rumbo fijo, fue una revelación. Caminé por la calle Fuencarral. Me detuve en librerías de segunda mano donde pude hojear novelas que nunca había tenido tiempo de leer. Entré en cafeterías pequeñas donde los camareros me trataban con la gentileza automática reservada para clientes, no como una carga doméstica. En una de esas librerías, la del señor Tomás cerca del Metro Tribunal, encontré un libro de Virginia Woolf que había querido leer desde la universidad, pero nunca había podido permitirme. Una habitación propia. El título me hizo sonreír con ironía. Después de 73 años, por fin tenía una habitación propia en el sentido más literal posible. Es un libro muy especial, me comentó el señor Tomás, mientras envolvía mi compra en papel de periódico. Habla de la importancia de que las mujeres tengan independencia económica y espacios propios para crear. Creo que es exactamente lo que necesito leer ahora, le respondí. Esa noche lo leí en mi cama nueva. La primera cama que había elegido solo para mí en toda mi vida adulta, con una lámpara pequeña que difundía luz dorada sobre las páginas. Cada palabra de Woolf resonaba como si hubiera sido escrita específicamente para mí, para este momento de mi vida. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción.
decía Woolf. Yo no iba a escribir ficción, pero iba a escribir mi vida, la verdadera, por primera vez. La tercera semana me atreví a algo que no había hecho en 25 años. Fui sola al cine. Elegí una película francesa en el cine ideal. Me compré palomitas dulces, las que me gustaban a mí, no las saladas que prefería Miguel, y me senté en una butaca del centro de la sala. Durante 2 horas me sumergí en una historia de amor parisina. Lloré con los personajes. Me reí de sus torpezas. Y cuando salí a la calle y Madrid me recibió con sus luces nocturnas, me sentí como si hubiera despertado de un sueño de décadas. Al mes de mudarme, Sebastián cumplió su promesa y vino a visitarme. Llegó un domingo por la tarde con una bolsa de deportes y cara de nerviosismo. No estaba seguro de si de verdad querías que viniera. Me confesó mientras le enseñaba mi pequeño refugio. Mi niño, esta es tu casa tanto como la mía. Se sentó en mi sofá nuevo, color azul cobalto, elegido porque me gustaba a mí, y miró alrededor con ojos asombrados. Es muy diferente a casa de papá. ¿En qué sentido? No sé. Se siente más tranquila, como si fuera de verdad un hogar, no solo una casa. Su observación me llegó directa al corazón. A los 16 años, había conseguido articular lo que yo había tardado 73 en entender: la diferencia entre una casa donde vives y un hogar donde existes. ¿Cómo están tus padres?, le pregunté mientras preparaba chocolate caliente para los dos. Raros, respondió con esa honestidad brutal de los adolescentes. Papá está más callado, como triste. Mamá está todo el tiempo nerviosa, corriendo de un lado a otro, intentando hacer las cosas que tú hacías. ¿Y cómo le va? Mal, se rió. Ayer quemó las lentejas. Antier se le olvidó lavar mi uniforme del instituto. La casa está siempre desordenada. Sentí una punzada de algo que podría haber sido satisfacción, pero la rechacé inmediatamente. No me había ido para que sufrieran. Me había ido para que todos aprendiéramos a vivir mejor. Se van a acostumbrar, Sebastián. Van a aprender. ¿Tú crees? Estoy segura. Y van a ser mejores personas cuando lo hagan. ¿No los odias? La pregunta me pilló desprevenida. No, mi niño. No los odio. Estoy decepcionada, dolida. Pero el odio es muy pesado para llevarlo a mi edad. ¿Y me puedes enseñar a cocinar? Para poder ayudar en casa. Pasamos el resto de la tarde preparando croquetas de jamón, las mismas que le hacía cuando era pequeño. Pero esta vez, en lugar de hacerlas yo mientras él miraba, le enseñé paso a paso cómo hacer la bechamel, cómo encontrar el punto exacto, cómo formar las croquetas con las manos. Es más difícil de lo que parece, me dijo mientras intentaba dar forma a la masa rebelde. Todo lo que vale la pena es más difícil de lo que parece, le respondí. Pero también es más satisfactorio. Cuando se fue esa noche con un tupper lleno de croquetas para compartir en casa, me abrazó durante largo rato. Abuela, me gusta cómo eres ahora. ¿Cómo soy ahora? Más, ¿cómo se dice? Más tú, más yo. Mi nieto de 16 años había definido perfectamente lo que había estado buscando toda la vida sin saberlo. La cuarta semana me inscribí en una clase de aquaeróbicos en el Polideportivo Municipal de Chamberí. Al principio me dio vergüenza aparecer en bañador entre mujeres que parecían más jóvenes y en mejor forma, pero la instructora, una mujer enérgica llamada Pilar, me recibió con una sonrisa genuina. Bienvenida. ¿Primera clase? Primera clase en 30 años, le confesé. Perfect. Eso significa que tienes 30 años de diversión acumulada por recuperar. El agua estaba tibia, la música era alegre, y por primera vez desde que podía recordar, moví mi cuerpo solo por el placer de moverlo, no para limpiar, o cocinar, o servir a otros. Mis músculos, oxidados por años de resignación, recordaron lentamente lo que significaba ser un cuerpo que existía para su propia satisfacción. Después de la clase, en los vestuarios, entablé conversación con Isabel, una mujer de mi edad que había enviudado hacía 2 años. ¿Sabes qué es lo mejor de venir aquí?, me preguntó mientras nos cambiábamos. ¿Qué? Que durante 1 hora somos nosotras. No somos madres, ni abuelas, ni viudas. Somos mujeres que se mueven porque les gusta moverse. Esa noche, mirándome en el espejo del baño, noté algo que no había visto en años.
Mis ojos tenían brillo, no el brillo húmedo de las lágrimas contenidas, sino el brillo seco y firme de alguien que ha empezado a recordar quién es. Carmen Esperanza Morales, de soltera. Carmen Esperanza Vázquez, nacida en Valladolid hace 73 años, maestra jubilada, viuda, madre, abuela, y por primera vez en décadas, mujer libre. 6 meses después de mi mudanza, estaba regando mis geranios en la terraza cuando sonó el teléfono. Era Alejandro. Mamá, ¿podríamos hablar? Ha pasado algo. Su voz sonaba diferente. No era la urgencia desesperada de antes, ni el tono manipulativo que había aprendido a reconocer. Era algo más parecido a la voz del niño que solía contarme sus problemas en el colegio. Por supuesto, hijo. ¿Quieres venir? ¿Puedo? La pregunta me sorprendió. En los últimos meses había llamado varias veces, conversaciones breves pero cordiales donde me preguntaba cómo estaba, me contaba pequeñas cosas de Sebastián. Evitaba cuidadosamente el tema de Patricia o del dinero, pero nunca había pedido venir a visitarme. Esta es tu casa también, Alejandro. Siempre lo será. Llegó esa tarde con una botella de vino tinto y una expresión nerviosa que me recordó a cuando tenía 14 años y había suspendido matemáticas. ¿Te puedo invitar a cenar fuera?, me preguntó. Hay un restaurante nuevo cerca del Reina Sofía que me recomendaron. Hacía 20 años que no cenaba fuera con mi hijo, solo nosotros dos, sin Patricia dirigiendo la conversación, sin Sebastián requiriendo atención constante. El restaurante era pequeño y acogedor, con manteles de cuadros rojos y velas en botellas de vino vacías. Alejandro pidió para los dos sin consultarme, algo que antes me hubiera molestado, pero que ahora simplemente noté sin reaccionar. Mamá, empezó después del primer plato. Patricia y yo nos vamos a separar. La noticia no me sorprendió tanto como debería. ¿Cómo te sientes con eso? Aliviado, respondió inmediatamente, y luego se sorprendió de su propia honestidad. Es terrible decirlo, pero me siento aliviado. ¿Por qué es terrible? Si es lo que sientes, porque durante 8 años me convencí de que era feliz, de que teníamos una buena vida, de que todos nuestros problemas venían de fuera. No hacía falta que dijera de dónde específicamente. Los dos sabíamos que se refería a mí. ¿Qué te hizo darte cuenta? Cuando te fuiste, al principio todo fue caótico. Patricia gritaba todo el día porque no sabía cómo manejar la casa. Sebastián estaba triste y enfadado. Yo trabajaba el doble para cubrir los gastos que antes cubrías tú. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. Pero después de unas semanas, cuando empezamos a encontrar nuestro ritmo, me di cuenta de algo. La casa estaba tranquila por primera vez en años. No había tensión constante. No había discusiones sobre dinero cada 2 días. No había esa sensación de estar caminando sobre cristales rotos. ¿Y qué pasó con Patricia? Ella no podía soportarlo. La tranquilidad la ponía más nerviosa que el caos. Empezó a buscar problemas donde no los había, a crear drama porque no sabía existir sin él. Alejandro me miró directamente a los ojos por primera vez en la noche. Mamá, creo que Patricia nunca me quiso realmente. Creo que lo que quería era la seguridad que yo representaba. Y cuando esa seguridad vino de nosotros mismos en lugar de venir de ti, ya no la necesitaba. Era una revelación dura pero no inesperada. Había visto la relación de mi nuera con mi hijo durante años, y siempre había tenido la sensación de que Patricia estaba más enamorada de la idea de estabilidad que del hombre que se la proporcionaba. ¿Cómo está Sebastián con todo esto? Mejor de lo que esperaba. Dice que prefiere vernos separados y tranquilos que juntos y peleándonos. Es un niño muy sabio. Sale a su abuela. Bromeé. Y por primera vez en meses, Alejandro se rió de verdad. Mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? He empezado terapia. Psicológica, quiero decir. Esa sí que fue una sorpresa completa. Mi psicóloga me ha ayudado a entender muchas cosas. Sobre papá, sobre ti, sobre mí, sobre cómo me perdí después de que él muriera. ¿Cómo qué? Como que nunca aprendí a ser un hombre adulto porque papá murió cuando yo aún era muy joven. Como que convertí a Patricia en una especie de madre autoritaria porque necesitaba que alguien me dijera qué hacer. Como que te convertí a ti en una especie de empleada doméstica porque era más fácil que aprender a cuidar de mí mismo.
Cada palabra sonaba como si hubiera estado ensayándola durante semanas. Y como que al final, todos éramos infelices porque ninguno estaba siendo quien realmente era. ¿Y quién eres realmente, Alejandro? Se quedó pensando durante largo rato. Creo que soy alguien que quiere cuidar de las personas que ama, pero haciéndolo bien, no controlándolas o usándolas, sino respetándolas. Eso suena como el hijo que yo crié. ¿Crees que es demasiado tarde para ser esa persona? Nunca es demasiado tarde para ser quien deberías haber sido siempre. Alejandro pagó la cuenta esa noche, y cuando protesté, me dijo algo que me llegó al alma. Mamá, déjame hacer esto. Déjame invitar a cenar a mi madre porque quiero hacerlo, no porque necesite algo de ti. 3 meses después, Sebastián se mudó conmigo temporalmente. Patricia había decidido irse a vivir con su hermana a Valencia, y mi nieto había elegido quedarse en Madrid para terminar el bachillerato. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Me preguntó Alejandro cuando me propuso la idea. Has luchado tanto por tu independencia. Sebastián no es una carga, es una compañía. Y además, ya tiene 17 años. No necesita una sirvienta, necesita una abuela. Tener a mi nieto en casa fue completamente diferente a vivir con Alejandro y Patricia. Sebastián ayudaba con las tareas sin que se lo pidiera. Cocinaba conmigo por placer, no por obligación. Me contaba sus cosas del instituto. Me pedía consejos sobre chicas. Abuela, me dijo una noche mientras cenábamos en mi pequeña mesa para 2. ¿Crees que papá y mamá se divorciaron por tu culpa? ¿Tú qué crees? Creo que se divorciaron porque nunca debieron casarse. Y creo que se dieron cuenta cuando dejaron de tener a alguien de quien aprovecharse. Mi nieto había crecido mucho en esos meses. Ya no era el adolescente silencioso que comía lentejas sin levantar la cabeza. Era un joven pensativo que había aprendido a ver el mundo con claridad. ¿Y crees que es malo que se hayan separado? No. Creo que está bien. Ahora papá viene a verte por su propia voluntad, no porque mamá lo obligue a hacer visitas familiares. Y contigo es diferente también, más relajado. Tenía razón. En los últimos meses, Alejandro había venido a verme varias veces, siempre por iniciativa propia, siempre con ganas genuinas de pasar tiempo conmigo. Habíamos recuperado algo que creí perdido para siempre, una relación de respeto mutuo. Al año de vivir en mi piso de la calle Hortaleza, organicé algo que no había hecho en décadas. Una cena para celebrar mi cumpleaños. Invité a Marisol, a Isabel del Aquaeróbicos, al señor Tomás de la librería, a Alejandro y Sebastián. Cocinamos entre todos. Sebastián se encargó de las croquetas que había perfeccionado. Marisol trajo su famoso flan casero. Isabel preparó una ensalada con quinoa que me había enseñado en el gimnasio. Alejandro se responsabilizó del vino. Mientras cenábamos alrededor de mi mesa pequeña, tuvimos que poner otra mesa auxiliar para que cupiéramos todos. Me di cuenta de algo extraordinario. Por primera vez en mi vida, estaba celebrando mi cumpleaños rodeada de personas que habían elegido estar ahí. No estaban por obligación familiar, ni por interés económico, ni porque no tuvieran otro lugar donde ir. Estaban porque querían celebrarme. ¿Sabes qué? Me dijo Marisol mientras cortaba el flan. Tienes mejor aspecto ahora que hace 5 años. Es que ahora duermo bien, le respondí. Cuando no tienes que preocuparte por agradar a todo el mundo constantemente, descansas de verdad. Esa noche, después de que todos se fueran y Sebastián se acostara, me quedé en mi terraza mirando las luces de Madrid, mi ciudad, que había vivido conmigo durante 73 años, que me había visto llorar y sufrir, y que ahora me veía renacer. Pensé en Miguel, y le hablé como hacía cada noche antes de dormir. Mi amor, creo que por fin entendí lo que me decías sobre ser fuerte. No se trata de aguantar todo sin quejarse. Se trata de saber cuándo parar de aguantar. Una brisa suave movió las hojas de mis geranios, y tomé eso como su forma de decirme que estaba de acuerdo. A los 74 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor que se compra con sacrificio no es amor real. El amor real se da libremente y se recibe con gratitud. Y ahora, rodeada de amor verdadero, podía decir honestamente que era la mujer más rica de Madrid, no en dinero, sino en dignidad. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo para todos menos para ti?
¿Has conocido a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si esta historia te ha llegado al corazón, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida.